Podría haber sido el doble de rico si no hubiera cometido un error tonto hace 50 años. Eso no es humildad, es aritmética. El problema con la vida es que no puedes repetir la historia. Solo tienes una oportunidad. Para cuando cumples 60, el margen de error desaparece. Ya has cometido la mayoría de tus errores. La única pregunta es, ¿sigues agravándolos o finalmente te das cuenta? Déjame darte la primera verdad desagradable. Después de los 60, tu tiempo vale más que tu dinero. Y sin embargo, la mayoría de la gente sigue comportándose como si tuviera un mañana infinito. No es así. He enterrado a suficientes amigos como para saber que si tienes más de 60 años, no necesitas un milagro, necesitas disciplina, necesitas claridad y sobre todo, necesitas dejar de hacer tonterías. No me refiero a estupideces descabelladas, me refiero a la estupidez común y corriente, de esas que arruinan el 90% de las vidas: envidia, deudas, exceso de confianza, la pareja equivocada, los amigos equivocados, los malos hábitos. La mayoría de las personas mayores de 60 años siguen buscando un truco de magia para revertir toda una vida de decisiones descuidadas. Aquí tienen una noticia de última hora. La capitalización que ignoraste en tus 20s y 30s no aparece de repente a los 65. La única capitalización que queda es la de tu comportamiento diario, tu salud, tu temperamento, tus decisiones. Y esa capitalización aún puede arruinarte. Tomemos como ejemplo mi propia historia familiar. Vi cómo la Gran Depresión lo arrasó todo. Los bancos cerraron, las empresas quebraron. Quienes se creían ricos el lunes estaban en la ruina el viernes. La mayoría de los clientes de mi padre nunca se recuperaron. Eso se queda grabado en tu memoria. Una vez que ves cómo la riqueza se desvanece como el humo, no te engañas a ti mismo sobre la seguridad. Aprendes que la supervivencia supera a la brillantez. Esa lección se aplica 10 veces. Si tienes más de 60 años, ya no puedes reconstruir desde cero. No hay vuelta atrás. Un joven ingenuo se recupera. Un viejo ingenuo sigue siendo ingenuo. Así que si tienes más de 60 años, aquí tienes la lista de verificación. Deja de perseguir inversiones atractivas. No te harás rico rápido, te empobrecerás lentamente. Deja de juntarte con perdedores. Su drama se convierte en tu drama. Deja de pretender que cambiarás mañana. Si no corriges el hábito hoy, nunca lo harás. Alto. Deja de envidiar a la gente que tuvo más suerte que tú. La envidia no los hace más pobres, te hace miserable. No es un consejo glamuroso, no es un truco de multiplicar por 10, pero es cómo me mantuve vivo, cuerdo y razonablemente próspero durante 9 décadas de caos. Ahora algunas personas escuchan esto y dicen, Charlie, suena cínico. Incorrecto, soy realista. Y el realismo, no el optimismo, es lo que te mantiene vivo a los 60, 70, 80 y más allá. La verdad es que no necesitas brillantez a esta edad, necesitas evasión, necesitas dejar de hacer tonterías. Y la lista de tonterías es muy corta, lo cual es una suerte porque para ahora tu energía es limitada. Piénsalo de esta manera. A los 60 ya sabes la mayor parte de lo que alguna vez sabrás. La pregunta es si finalmente empiezas a actuar como si lo supieras. No me hice rico por ser más inteligente que todos. Me hice rico al evitar las trampas en las que la mayoría de la gente insiste en caer. Y si tienes más de 60 años, evitar la estupidez es el único juego que queda por jugar. Así que empecemos por ahí. La envidia es el único pecado que no resulta divertido. Piénsalo, la lujuria puede ser divertida. La gula, al menos obtienes una buena comida. Hasta la ira puede darte una pequeña emoción. Pero la envidia, simplemente te sientas ahí hirviendo mientras el otro disfruta de su yate. No ganas nada. Y aún así, la mayoría de las personas mayores de 60 años no pueden dejar de compararse con los demás. Mira la casa de jubilación de su vecino, su membresía en el club de golf, la carrera de sus hijos, y piensa, ¿y por qué no yo? Es patético. A los 60 ya deberías saberlo mejor. Si no lo haces, te estás garantizando una vejez amarga. He sido rico y he sido pobre. Crecí durante la depresión con nada. Terminé siendo multimillonario. Pero déjame decirte algo. Las personas más felices que he conocido no fueron las más ricas. Fueron las que dejaron de llevar las cuentas. Siempre hay alguien con un balance más grande. Siempre hay alguien que tuvo más suerte. Siempre hay algún idiota que encontró petróleo o compró acciones de Apple en el 2003 y nunca las vendió. Si eso te molesta, nunca tendrás paz, sin importar lo bien que te haya ido. Aquí está lo que realmente es la envidia.
una falta de respeto a sí mismo. Estás diciendo, prefiero medir mi vida según el marcador de otra persona en lugar de por mis propios valores. Eso es debilidad, pura y simple. Y la debilidad en la vejez es fatal. He visto a personas exitosas desmoronarse porque no podían soportar ver a sus pares volverse más ricos. Ya tenían lo suficiente, estaban seguros, pero la envidia les susurró hasta que hicieron alguna tontería, comprando acciones tecnológicas sobrevaloradas, duplicando su apuesta en bienes raíces, persiguiendo la próxima gran cosa. Y cuando todo colapsó, no solo estaban pobres, estaban humillados. Warren y yo solíamos bromear diciendo que evitar la envidia es la ventaja competitiva más fácil del mundo. La mayoría de las personas son incapaces de lograrlo. Prefieren autodestruirse a permitir que otro se adelante. Así que aquí está el consejo para cualquiera mayor de 60 años. Elimina la envidia como si fuera un cáncer. Si tu vecino conduce un Ferrari, felicítalo. Luego regresa a tu viejo Buick y vete a casa. El Ferrari no lo hará más sabio, más sano o más amable. No mejorará su matrimonio. Y dentro de 20 años será una pieza oxidada de colección. ¿Sabes qué sí se capitaliza a los 60? La gratitud. No la falsa de las redes sociales, gratitud real. La clase que te permite despertarte y decir, aún estoy aquí, mis cuentas están pagadas, mi familia no me odia. Eso es suficiente. He sobrevivido a muchas personas muy ricas. Y déjame decirte algo, cuando estás en tus 80s y 90s, el marcador se reduce. A nadie le importa tu cuenta bancaria, le importa si eres buena compañía, si aún eres curioso, si aún puedes reírte de ti mismo. La envidia envenena todo eso, te vuelve pequeño, amargado e insoportable. Así que aquí está la verdad cruda. Si tienes más de 60 años y aún estás consumido por la envidia, estás desperdiciando el poco tiempo que te queda y morirás miserable. Elimínala hoy mismo, porque una vez que dejas de competir con todo el mundo, finalmente tienes la libertad de disfrutar tu propia maldita vida. No me importa decirte que he cometido muchos errores tontos. La diferencia es que sobreviví a ellos. La mayoría no lo hace. Un error en particular todavía me irrita, no por el dinero, sino porque era evitable. Una vez rechacé una inversión que me habría dado cientos de millones. ¿Por qué? Porque dejé que la inteligencia se interpusiera. Los detalles no importan. El punto es que pensé que era demasiado inteligente para molestarme. Quería algo más bonito, más sofisticado, más digno de mi capacidad intelectual. El trato simple y obvio no me interesaba. Y al ignorarlo, pagué la matrícula de la arrogancia. Verás, la gente piensa que los mayores errores en las inversiones provienen de la ignorancia. Eso está mal. Provienen de saber demasiado o creer que lo sabes. La sobreconfianza destruye más riqueza que la estupidez jamás lo hizo. A los 60, 70, 80 años, esta es una lección crítica. Para ahora probablemente has tenido algo de éxito. Sobreviviste a tu carrera, criaste a tu familia, construiste un colchón de ahorros. Bien, pero el peligro es que empiezas a pensar que no puedes equivocarte, y ahí es cuando cometes la jugada catastrófica. He visto a personas cerca de la jubilación arriesgar todos sus ahorros en inversiones basura. ¿Por qué? Porque pensaban que veían algo que los demás no. 9 de cada 10 veces lo que veían era una ilusión, y las ilusiones son caras. Aquí está el verdadero truco de invertir en la vida. No necesitas brillantez, necesitas humildad. Necesitas admitir a diario que eres capaz de equivocarte y luego estructuras tus aferes de tal manera que cuando inevitablemente metas la pata, no te arruines. Eso fue lo que me salvó. Mi error me costó millones de ganancias, pero no me hundió porque evité el apalancamiento. Evité la concentración excesiva. Evité ser el idiota que lo apuesta todo a una mano. Recuerda la Gran Depresión. Quienes fueron destruidos no fueron los conspiradores cautelosos, fueron los soñadores del apalancamiento, los que pidieron prestado como locos porque creían que el futuro era garantizado. Cuando la realidad se impuso, se arruinaron de la noche a la mañana. A los 60 años o más, no puedes permitirte ese tipo de error. No te quedan 40 años para reconstruir. Una decisión imprudente puede arruinar toda una vida de cuidadosa capitalización. Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica? No te hagas el inteligente. El mundo no recompensa la inteligencia después de cierta edad. La castiga. No te excedas. Si no puedes explicar la inversión en una sola frase, no deberías tenerla. No pienses que perder algo es una tragedia. No lo es. Quedarte sin dinero es la tragedia. He perdido cientos de oportunidades.
El mundo está lleno de ellas. No las necesitas todas, solo necesitas evitar las grandes derrotas. Ahí está la ironía. El error tonto que me costó millones también me salvó. Me enseñó que perseguir la brillantez es de tontos, evitar la estupidez es de supervivientes, y sobrevivir después de los 60 es lo único que importa. Así que no te preocupes por los millones que podrías haber ganado, preocúpate por los millones que aún podrías perder si olvidas lo falible que eres. Esa es la verdadera lección. Cuanto más viejo me hago, más me doy cuenta. La gente no piensa, simplemente reorganiza sus prejuicios. A los 60, la mayoría está convencida de que sus opiniones son verdad. Las han repetido tantas veces que la duda se siente como debilidad. Y así van por la vida con aires de superioridad y equivocados, lo cual es una combinación terrible. Te diré la verdad, la mayor parte de lo que crees probablemente sea falso, o al menos incompleto. Si no puedes admitirlo, estás en problemas. Pasé toda mi carrera aprendiendo a destruir mis ideas más preciadas. Warren y yo lo llamamos «destruye tus propias ideas erróneas pronto antes de que te destruyan a ti». Es el mejor hábito mental que he desarrollado. Y sin embargo, casi nadie lo practica. En cambio, se aferran a tonterías. En inversiones, he visto a gente aferrarse a que el mercado siempre sube justo antes de una caída del 50%. He visto a gente aferrarse a que los bienes raíces nunca pierden valor justo antes de que lo hicieran. He visto a doctores aferrarse a teorías elaboradas que se derrumbaron la primera vez que la realidad intervino. La confianza sin evidencia es solo ego, y el ego es caro. A los 60 deberías saber cuántas veces te has equivocado. Has hecho compras tontas, has confiado en la gente equivocada, has apostado al caballo equivocado. Tal vez incluso te has casado con la persona equivocada. Y sin embargo, de alguna manera, sigues creyendo que tus opiniones actuales son infalibles. ¿Por qué? La verdad es que la sabiduría es la capacidad de decir, no lo sé. Lo he dicho miles de veces. A veces lo hice y no me importó. Eso es aún mejor, porque si admites que no sabes, dejas de apostar por cosas que no entiendes. El mundo está lleno de gente que se cree experta. En las mesas, en los clubes de inversión, en la televisión, el 99% solo habla de humo y el otro 1% está demasiado ocupado trabajando como para salir en CNBC. Entonces, ¿cómo solucionar este problema de exceso de confianza? Aquí está mi lista de verificación. Asume que eres ignorante. Así seguirás aprendiendo. Oblígate a leer cosas con las que no estés de acuerdo. De lo contrario, solo estarás confirmando tu propia estupidez. Busca evidencia que lo desmienta. Si eres optimista sobre algo, busca razones por las que podría fracasar. Y sobre todo, evita la enfermedad de la certeza. La certeza mata la curiosidad, y la curiosidad es lo único que te mantiene alerta después de los 60. Una vez le dije a un grupo de estudiantes, si no puedes exponer el argumento de la otra parte mejor que ellos, no entiendes tu propio argumento. Se rieron, pero es cierto, si no puedes argumentar contra ti mismo, no estás pensando, estás animando. Y aquí está la conclusión. Después de los 60, animar es peligroso, porque si apuestas tus ahorros para la jubilación en tu idea favorita y resulta que te equivocaste, no tienes tiempo de recuperarte. Así que la estrategia racional es simple. Reduce tu confianza y aumenta tu humildad. No te hará sonar impresionante en los cócteles, pero te mantendrás solvente, cuerdo y vivo, y a la larga es un resultado mucho mejor. La mayoría de la gente se pasa la vida haciendo carrera. Siguen órdenes, pulen sus currículums y esperan que alguien de mayor rango se dé cuenta. Eso está bien si te gusta la seguridad, pero es una pésima manera de generar riqueza o independencia. Lo descubrí temprano. Trabajar por un salario es como correr en una cinta. Sudas mucho, pero te quedas en el mismo sitio. Ser dueño es lo que te ayuda a bajar de la cinta. Dueño de negocios, de inversiones, de tus propias decisiones. Y ahí está el problema. El arribismo se siente más seguro, y durante los primeros 20 o 30 años, quizá al Islandia, pero al llegar a los 60, te das cuenta de que todas esas decisiones seguras se sumaron a la dependencia. Dependencia de una empresa, de una pensión, de un sistema que puede o no cumplir sus promesas. Por eso se ven tantos jubilados resentidos. Pasaron décadas siendo soldados obedientes y luego descubrieron que a los generales no les importaban. Tuve suerte. Tuve mentores que me inculcaron el pensamiento de propietario.
Ben Franklin dijo, invertir en conocimiento produce los mejores intereses. Lo interpreté como dejar de ser un esclavo asalariado y aprender a pensar como un propietario. Eso fue lo que Buffett y yo hicimos en Berkshire. No intentamos impresionar a nadie con cargos. Simplemente compramos negocios que nos gustaban y los conservamos. Pensábamos como propietarios, no como inquilinos. Y con el paso de las décadas, esa mentalidad se transformó en libertad. Compara esto con el arribista promedio que se pasa la vida preguntándose ¿cómo complazco al jefe a los 60? Ese hábito es difícil de dejar. Todavía se evalúan por su título, estatus y aprobación. Mientras tanto, los dueños se evalúan por su flujo de efectivo, autonomía y tiempo. ¿Cuál crees que duerme mejor por las noches? La cuestión es esta. Después de los 60, ya es demasiado tarde para ascender en la escala corporativa, pero no es demasiado tarde para empezar a actuar como un propietario. No necesitas comprar un conglomerado. Puedes ser dueño de tu casa. Puedes tener una cartera de aburridas acciones que pagan dividendos. Puedes ser dueño de tu tiempo diciendo no más seguido. Pensar como propietario es tanto de mentalidad como de dinero. El arribista se pregunta, ¿cómo me veo? El dueño pregunta, ¿qué funciona de verdad? Y créanme, la diferencia se nota. Los arribistas desperdician su jubilación intentando impresionar a gente que ni siquiera les cae bien. Los dueños disfrutan en silencio los frutos de haber sido racional. Les daré un ejemplo claro. Cuando Buffett y yo compramos See's Candies, no nos importaba impresionar a Wall Street. Nos importaba tener un negocio maravilloso que generara dinero. 40 años después, esa pequeña empresa de dulces ha invertido miles de millones en Berkshire. Mientras tanto, la mitad de los arribistas que se burlaron de nosotros han sido olvidados. Así que este es mi consejo. Si tienes más de 60 años, deja de pensar como un empleado, aunque todavía lo seas. Deja de pedir permiso, deja de buscar la aprobación de los demás. Empieza a preguntarte, ¿qué poseo realmente? ¿Qué controlo realmente? Porque ser dueño, no el arribismo, es lo único que te da libertad en la vejez. Y la libertad es lo único que vale la pena tener cuando el tiempo empieza a correr. Nací en 1924. Eso significa que mi infancia fue un largo tutorial de la miseria. La Gran Depresión no fue un caso práctico abstracto. Fue la pérdida de granjas por vecinos, padres sin trabajo, familias cortando la cena en porciones más pequeñas para que todos pudieran fingir que no tenían hambre. Mi padre era abogado, inteligente, culturo, respetable, y aún así sus clientes desaparecieron de la noche a la mañana cuando los bancos quebraron. Aprendiste rápido que la inteligencia no es una defensa cuando el mismo sistema se desmorona. Esa experiencia me dejó una lección grabada en la mente. La supervivencia mata más que la brillantez. Durante la depresión, los que salieron adelante no eran los más aguerridos. Eran los cautelosos, los ahorradores, los que evitaban las deudas como si fueran veneno. No se dejaban llevar por las modas, se aferraron a lo que tenían y vivieron para luchar otro día. Mientras tanto, los astutos, los altamente apalancados, los que gastaban a grande, los optimistas que creían que la prosperidad era permanente, fueron destruidos. Algunos nunca se recuperaron. Nunca olvidé esto que moldeó mi forma de administrar el dinero toda la vida. Mientras el mundo celebraba el apalancamiento y la especulación, yo, discretamente, incorporé seguridad en todo lo que hacía. Berkshire Hathaway no es un milagro de genialidad, es un monumento a la supervivencia. Warren y yo siempre nos preguntamos, ¿qué pasa si nos equivocamos? Y estructuramos nuestras vidas de tal manera que si nos equivocábamos, seguíamos en pie. Es la depresión hablando. Ahora bien, si tienes más de 60 años, necesitas comprender esto profundamente. No tienes tiempo para grandes remontadas. Un desastre financiero podría dejarte fuera del juego para siempre. Así que no te hagas el listo, sé perseverante. Esto es lo que la depresión me enseñó que sigue vigente. El dinero es oxígeno. Puedes pensar que nunca lo necesitarás hasta que lo necesites, y entonces es demasiado tarde. La deuda es una soga. Una vez que aprieta, no puedes respirar. Evítala a toda costa. El optimismo es peligroso. El mundo no siempre se recupera según tu plan. La humildad es supervivencia. Quienes admitieron desconocer el futuro hicieron menos apuestas tontas. La mayoría no quiere oír esto. Quieren palabras de aliento. Las cosas siempre mejoran. Bueno,
Díganle eso a la familia que lo perdió todo en 1931 y nunca lo recuperó. Miren, no digo que deban paralizarse de miedo. Digo que deben respetar la realidad. Y la realidad es muy dura. Si te preparas para la mordida, la sobrevivirás. Tengo 99 años. He visto la Segunda Guerra Mundial, recesiones, inflación, burbujas, crisis y pandemias. ¿Y sabes qué? Aplica la misma regla. Evita la estupidez, construye un margen de seguridad y sigue viviendo para luchar otro día. Eso no es brillantez, es instinto de supervivencia. Y la supervivencia está infravalorada, sobre todo después de los 60, porque a esa edad el juego ya no se trata de hacerse rico, se trata de mantenerse rico y cuerdo. La depresión me enseñó eso, y desde entonces estoy agradecido. Si quieres mantener la cordura después de los 60, necesitas 3 reglas. Primero, evitar las deudas. Segundo, evitar el drama. Tercero, evitar a la gente tonta. Eso es todo. Esas 3 te ahorrarán más sufrimiento que cualquier consejo bursátil o libro de autoayuda. Empecemos con las deudas. Vi cómo la depresión le enseñó a Estados Unidos esta lección a las malas. La deuda acabó con familias que creían estar a salvo. Cuando los ingresos se acaban, la deuda no espera con cortesía, te estrangula. Cargué con ese recuerdo toda mi vida. Por eso evité las deudas personales como si fueran la peste. Nada de préstamos con margen, nada de saldos de tarjetas de crédito, nada de jugar con dinero prestado. No puedes arruinarte si no le debes a nadie. Es obvio, pero la mayoría de la gente no puede resistir la tentación. A los 60, la tentación debería desaparecer. Si a esa edad sigues pidiendo préstamos imprudentemente, no eres desafortunado ni estúpido. Y la estupidez y la vejez son fatales. Y ahora, el drama. La mayor parte de la miseria de la vida proviene de involucrarse con personas que se nutren de conflictos. Cónyuges, familiares, socios. Si crean caos, te agotarán más rápido que cualquier impuesto. Siempre he mantenido mi vida aburrida a propósito. El aburrimiento está infravalorado. Nada de peleas a gritos, ni demandas, ni sociedades tóxicas. Solo un interés compuesto, constante y discreto. No sale en los titulares, pero te ayuda a vivir en paz. Y por último, la gente tonta. No te imaginas lo destructivos que son hasta que dedicas tiempo a limpiar su desastre. No me refiero a que sean incultos, me refiero a la clase de gente que se niega a aprender, que cree saberlo todo, que repite los mismos errores hasta que todos a su alrededor sufren. Los descarté pronto. Nada de negocios con tontos, nada de socializar con alborotadores. Warren y yo construimos Berkshire en parte simplemente diciéndoles no a los idiotas. Esa sola disciplina probablemente nos ahorró miles de millones. Y se aplica más allá del dinero. A los 60, tu círculo debería estar reduciéndose, no expandiéndose. Si alguien te genera estrés sin aportar valor, no lo necesitas. La verdad es simple, no ganas puntos por rescatar a los idiotas. El mundo está lleno de ellos y te arrastrarán con ellos con gusto. Déjalos que se hundan. La gente me pregunta, Charlie, ¿cuál es el secreto de tu longevidad? ¿Esperan algún consejo de dieta o una rutina de ejercicios? Mi respuesta es más sencilla. Evité las deudas, el drama y la gente tonta. Eso reduce el 90% del estrés vital. Y el estrés mata más rápido que la vejez. Así que si tienes más de 60 años, aquí tienes tu tarea. Limpia la casa, salda tus últimas deudas, corta lazos con la gente tóxica, deja de alimentar el caos. Te sorprenderá lo ligero que te sentirás. Y por una vez, puede que realmente disfrutes de los años que te quedan. La mayoría de las relaciones fracasan. Se derrumban por ego, avaricia o simple estupidez. El mío con Warren Buffett duró más de 60 años. No fue suerte, fue diseño. ¿Qué funcionó? Primero, teníamos cerebros complementarios. A Warren le encantaba analizar los números. Podía leer 500 páginas de estados financieros como un niño leyendo cómics. Yo prefería los modelos mentales más amplios, la psicología, la arquitectura de las decisiones. Al combinarlos, evitamos muchos errores. En segundo lugar, nos confiábamos plenamente. Sin contratos, sin equipos legales que nos presionaran, solo un apretón de manos. Si Warren decía que haría algo, yo sabía que lo haría. Él sabía lo mismo de mí. En los negocios, ese nivel de confianza es más raro que los diamantes. En tercer lugar, compartíamos valores.
Ninguno quería un yate, ni una isla privada, ni una vida llena de aduladores. Queríamos independencia y racionalidad. Esa alineación nos salvó de interminables peleas sobre prioridades. Ahora bien, ¿qué no funcionó? Bueno, se nos escaparon cosas. No compramos Walmart pronto. Subestimamos la tecnología durante décadas. Nos aferramos a los errores más tiempo del debido. Ser partners no nos hacía infalibles, solo nos hacía menos estúpidos. Y a veces discutíamos, pero nuestras discusiones no eran por ego, eran por ideas. Warren y yo podíamos pelear durante 1 hora por una inversión y luego irnos a comer riéndonos porque a ninguno de los dos nos importaba ganar. Nos importaba tener razón. Ese es otro secreto. Destruíamos las malas ideas rápidamente. Si Warren me mostraba algo y me parecía horrible, lo decía, sin endulzarlo. Él hizo lo mismo conmigo. La mayoría de la gente no soporta la franqueza. Nosotros prosperábamos con ella. La gente imagina las sociedades como grandes alianzas dramáticas. La nuestra era aburrida. Leíamos, hablábamos e invertíamos. Año tras año, ese proceso aburrido se convirtió en algo extraordinario. ¿Habría tenido éxito sin Warren? Probablemente. ¿Habría tenido él éxito sin mí? Sin duda. Pero juntos evitamos más estupideces de las que cualquiera de los dos habría podido cometer solo. Por eso Berkshire se volvió una máquina. Y aquí está la verdadera lección. Si tienes más de 60 años, deja de buscar parejas perfectas, deja de buscar un salvador. Si aún no tienes a alguien en quien confías demasiado bien, probablemente no lo encuentres ahora. En cambio, cultiva la independencia. Crea sistemas que no requieran parejas perfectas. Si eres lo suficientemente afortunado de tener una pareja como la que tuve con Warren, protégela. No seas quisquilloso, no compitas, no lo conviertas en una lucha de poder. Respeta las diferencias y deja que la racionalidad haga el trabajo. Porque al final, nuestra relación no se trataba de dinero. Se trataba de tener a alguien con quien pensar, y pensar bien juntos es la ventaja más rara de la vida. Eso funcionó. El resto de los errores no importaron, porque el sistema que construimos lo sobrevivió a todos. Todos quieren saber el secreto para hacerse ricos. Esperan una fórmula mágica, una estrategia oculta. Les ahorraré el suspenso. No es magia, es disciplina. La sorprendente verdad es que hacerse rico se trata principalmente de no meter la pata. No me hice rico por ser el hombre más inteligente del mundo. Me hice rico porque evité los desastres en los que otros caen directamente. Nada de drogas, nada de apuestas, nada de apalancamiento descontrolado, nada de buscar consejos ingeniosos, nada de divorcios que redujeron mi fortuna a la mitad, solo aburrimiento, constante evasión de la estupidez. Ese es el secreto que nadie quiere oír. No es atractivo, no es rápido, pero funciona. La gente cree que necesita brillantez. No lo necesita, necesita paciencia. Necesita la habilidad de quedarse quieto mientras todo el mundo persigue tonterías. Warren y yo nos hicimos ricos comprando buenos negocios y no haciendo nada durante décadas. Es tan excitante como ver cómo se seca la pintura. Pero mira lo que produjo. Aquí está la paradoja. La mayoría de la gente no soporta el aburrimiento. Prefieren hacer algo tonto que quedarse quietos mientras la capitalización hace el trabajo. Por eso los casinos siguen en negocio. Por eso las apps de day trading tienen millones de usuarios. Y por eso la mayoría de la gente nunca será rica. Hacerse rico también requiere una honestidad brutal consigo mismo. Debes admitir tu ignorancia. Debes mantenerte dentro de tu círculo de competencia. Si no puedes explicar cómo un negocio genera dinero en una sola frase, no tienes por qué ser dueño de él. También necesitas entender la suerte. Yo he tenido suerte. Warren también. Quien te diga lo contrario, miente. Pero aquí está el truco. La suerte solo funciona si estás preparado. Si estás ahogado en deudas, distraído por la envidia o persiguiendo cualquier moda, la suerte te pasará de largo. A los 60 y más, esta lección importa más que nunca. No te quedan décadas para que la capitalización te salve de tus errores. Necesitas redoblar tus esfuerzos con disciplina. Nada de apuestas riesgosas, ni decisiones impulsadas por la envidia, solo una gestión constante y racional de lo que ya tienes. La verdad es que la mayoría de la gente no se hace rica porque no soporta ser común y corriente. Quieren excitación. Quieren parecer inteligentes, quieren aplausos,
Y la necesidad de aplausos es veneno para las inversiones. ¿Quieres el verdadero secreto? Sé aburrido. Sé racional. Sé lo suficientemente aburrido como para dejar que la capitalización actúe silenciosamente en segundo plano. Si puedes hacer eso, un día te despertarás y te darás cuenta de que eres rico, no por brillantez, sino porque sobrevives lo suficiente para dejar que la aritmética haga su trabajo. Esa es la sorprendente verdad. He pasado casi un siglo observando a gente perseguir la riqueza. Algunos lo lograron, la mayoría no. Y la línea divisoria no fue la inteligencia, no fue la educación, no fue la suerte, fue la disciplina. Si gastas menos de lo que ganas, estarás bien. Si gastas más de lo que ganas, nadie podrá ayudarte. Esa es la primera regla de la capitalización, y es la última. Te sorprendería saber cuánta gente se niega a seguirla. Médicos, abogados, ejecutivos, con altos ingresos, casas de lujo, coches caros, y aún así están en la ruina. ¿Por qué? Porque trataron el dinero como un pozo sin fondo, y cuando el pozo se secó, no les quedó nada. Mientras tanto, el fontanero discreto que ahorró con ahínco, evitó las deudas e invirtió en fondos indexados aburridos, acaba siendo rico. No una riqueza ostentosa, sino segura, independiente y libre. No es complicado, es aritmética, pero los seres humanos odian la aritmética cuando les dice que dejen de gastar. Prefieren mentirse a sí mismos. Creen que la próxima promoción, el próximo mercado alcista, el próximo billete de lotería los salvará. No será así. A los 60 deberías saber esto. Si no lo haces, aprenderás a las malas. Y a los 60, las malas suelen significar que no hay recuperación. Este es mi consejo para cualquiera en esa etapa de la vida. Simplifica. Deshazte de los gastos innecesarios. Elimina el peso muerto financiero. Posee menos, debe menos, necesita menos. La libertad no se trata de añadir cosas, se trata de quitar estupideces. No necesitas el coche más nuevo, no necesitas una casa de vacaciones que apenas uses, no necesitas impresionar a tus vecinos. Lo que necesitas es tranquilidad. Y la tranquilidad solo se consigue viviendo por debajo de tus posibilidades. No planeé convertirme en multimillonario. Ese no era el objetivo. Simplemente me pasé de la raya evitando constantemente los errores. Ahorré, invertí, dejé que la capitalización funcionara y mantuve mis deseos moderados. Esa es la fórmula. No es glamurosa, pero siempre funciona. Así que permítanme terminar con esto. Si no gastan menos de lo que ganan, no puedo ayudarlos. Warren no puede ayudarlos. Nadie puede. Y si gastan menos de lo que ganan, felicidades, ya resolvieron el problema más difícil de las finanzas. El resto son solo detalles. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus ideas. Si este contenido te aportó valor, dale like. Suscríbete al canal para más enseñanzas de Charlie Munger sobre inversión, pensamiento racional y éxito a largo plazo.